bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Tranquilo es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro, en viva comunión, ensalzaremos siempre por nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos, en tu gran compasión, guárdanos los hermanos, en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, guarden su oído santo, llamados por Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Vamos a orar antes de que nuestros hermanos pasen con la presentación especial. Vamos a orar. Padre, buscamos tu presencia en esta tarde nuevamente y te damos las gracias porque plácido es este sitio de reunión para cada uno de nosotros los creyentes, los que hemos conocido tu gracia, tu misericordia, tu amor. Y venimos para alabarte, para glorificarte porque mereces toda nuestra honra y gloria, oh Dios eterno. Y al estar en este lugar, al poder oír tus palabras, tu enseñanza, podemos recobrar fuerzas, así como lo hizo Elías en el desierto, para poder continuar y llegar hasta el monte de Dios, en ese lugar que tú le habías señalado. Te alabamos y te damos las gracias porque cuando tu palabra se enseña con tanta claridad, cada uno de nosotros podemos hallar en ella refugio, fortaleza, refrigerio. En esta hora también queremos darte las gracias porque todavía podemos seguir gozando del amor inmanable, del amor entre las asambleas de entre los hermanos en este lugar.
También queremos rogarte por tu palabra que seguirá siendo expuesta durante esta tarde. Rogamos por nuestro hermano que sea guiado por el Espíritu Santo para provecho de cada uno de los que estamos en este lugar. Queremos pues encomendarnos en tus manos en esta hora y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a darle paso a nuestros hermanos de los matrimonios de la asamblea acá de Río Gallegos que nos tienen una presentación especial. Pueden pasar, hermanos. En la cruz se entregó, se partió el velo, tembló el templo, por él lloraron, pero ahí no acabó. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte él triunfó. Sí, él triunfó, venció, la tumba derrotó, por siempre Cristo reinará, él vivo está. Oh, silencio por varios días, pero Jesucristo iba a resucitar. Una mañana fueron a verlo, pero no lo hallaron, porque vivo está, pero no lo hallaron, porque vivo está. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte triunfó. Sí, él triunfó, venció, la tumba derrotó, por siempre Cristo reinará, él vivo está. Se entregó y su vida nos dio. El Cordero murió para perdonar nuestra deuda, pagó y su gracia nos dio. En él hay salvación y su nombre es Cristo. La cruz se entregó y su vida nos dio. El Cordero murió para perdonar nuestra deuda, pagó y su gracia nos dio. En él hay salvación y su nombre es Cristo. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte él triunfó. Sí, él triunfó, venció, la tumba derrotó, por siempre Cristo reinará, él vivo está. La cruz se entregó
entregó y su vida nos dio. El Cordero murió para perdonar, nuestra deuda pagó y su gracia nos dio. La salvación y su nombre es Cristo. Muchas gracias, hermanos. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte de la palabra del ministerio que está a cargo de nuestro hermano David Roa. Así que, hermano, puede pasar adelante para que nos dé el ministerio de la palabra. Lo lograremos. ¿Lo lograremos sin micrófono? Ya. Bueno, hermanos, como alguien dijo por ahí, no hay deuda que no se pague y no hay plazo que no se cumpla. Estamos terminando esta conferencia. Yo ya me quería quedar aquí en Río Gallegos ya. Y la verdad que ha sido un tremendo privilegio estar con ustedes. Me he gozado mucho de mi hermano Sergio, que para mí ha sido un privilegio poder compartir con él la palabra del Señor. Y me hace recordar viejos tiempos. Pero ya por los años 1990, cuando recién vinimos a la obra del Señor en Chile, muy a menudo nos encontrábamos con el hermano Sergio en las conferencias. ¿Se recuerda, hermano? Allá en Ovalle. Y bueno, en ese tiempo él estaba muy jovencito. Y llegamos los dos solitos a la conferencia porque nuestras esposas estaban cuidando a los hijos y tan afanadas. Y él era mi compañero de milicia. Y claro, en ese tiempo él tenía el pelo bien negrito, ¿ah? Y ahora parece que ha caído nieve, pero me ha gustado mucho estar en compañerismo con mi hermano Sergio Galvez. Y bueno, también con ustedes, ha sido un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Con respecto a lo que estuvimos hablando, hoy en la mañana, como que quedaron algunas cosas por el aire así, que no se concretaron. Y algunos hermanos estaban un poco alarmados. Así que solamente voy a leer un versículo para amarrar lo que dijimos. Porque la idea es que nosotros sigamos al Señor. La idea es que nosotros no nos desviemos del camino del Señor. Y que con temor y reverencia sigamos caminando en los caminos del Señor. Alguien dijo, ¿y cómo castiga Dios a los hijos suyos? Bueno, voy a leer un poquito más detenido
estas cosas hay que pasarlas un poco más lento. Así que lo vamos a leer mejor, yo se lo cité así de mi mente. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11. Yo les cité este capítulo, pero vamos a detenernos un poquito para sacar lo positivo, para que no suceda nada que nos haga. Dice así el versículo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados vosotros, y muchos duermen. Aquí estamos hablando de un castigo de Dios a su pueblo por razones de disciplina de Dios. Pero lo importante es el versículo 31. El versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ese ha sido el propósito de nuestro estudio en esta mañana, que nos examinemos frente a la palabra de Dios como un espejo, porque la palabra escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Entonces Dios juzga a los creyentes, pero no dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, no hay condenación para que está en Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de un castigo. ¿Cómo tú castigas a tu hijo? ¿Lo cuelgas? ¿Lo apaleas? Bueno, Dios juzga a sus hijos, somos juzgados, dice, mas siendo juzgados, somos castigados. Bueno, lo decíamos esta mañana, si en la ley que fue dada por medio de ángeles, toda transgresión sufrió justa retribución. Bueno, esto nos hace conocer cómo piensa nuestro Dios. ¿Queremos conocer solamente una parte? Dios es así. Dios es un Dios justo. Dice que Dios es clemente, misericordioso, perdona la maldad, la rebelión, pero dice que no tendrá por inocente al culpable. Y la justicia del Señor hace que Dios nos haga volver al camino de alguna forma. Esa es la idea. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que nos manda aquí. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Dios le dio a elegir al rey David. ¿Cómo tú quieres que yo te ejecute la disciplina con el tema del censo que pecó? Y Dios le dio varias elecciones y dijo, no, yo elijo al Señor, porque el Señor es misericordioso. No quiero caer en manos de mi enemigo, etc. Y bueno, lo bueno es que somos castigados por el Señor. Dice, ¿para qué? Para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer al ver estas escrituras? Con temor, con reverencia. Examinarnos. Y si nosotros nos examinamos, y esto es lo que quiere en el fondo el Señor, dice más, en el versículo 30 dice, bueno, dice, si nos examinamos a nosotros mismos,
no seremos juzgados, ni seremos castigados. Por eso que en la mañana presenté que el Señor tiene un manantial de su sangre preciosa para que cada día vamos a su presencia y confesemos nuestros pecados y nos acerquemos a Dios con confianza. Y como dice el versículo, si no me equivoco, el versículo 28, ¿se acuerda que yo le presentaba casos de algunos hermanos que dicen, yo no tomo la cena porque yo no quiero ser castigado por el Señor? Bueno, yo no puedo decir que yo no tomo la cena para no ser castigado por el Señor, sino que la Biblia dice, verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, arréglate con el Señor, y, ¿qué dice? Coma del pan y beba de la copa. ¿Cómo voy a estar con esa excusa tan barata? Yo tomo la cena porque tengo que arréglate con el Señor hoy. Arréglate con el Señor hoy. Y toma la cena y come del pan. Bueno, la idea es esa. Que conozcamos el carácter y la personalidad de nuestro Señor. Bien. Ahora vamos a tratar el tema de la fe. Hay una historia acá. Vamos al capítulo 3 del libro de Hebreo. Acuérdense que estamos siguiendo la palabra de Dios en el libro de Hebreo. Es un temazo. Yo sé que vamos a quedar con una deuda en cuanto a este tema, pero vamos a ver cuánto logramos avanzar en este tema. Capítulo 3. Como introducción quisiera darles el versículo 6. El versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, cada creyente es una piedra viva del templo donde mora el Señor. Dice que somos nosotros, pero hay una condición. Nosotros somos templo de Dios si somos verdaderos creyentes. Y si somos verdaderos creyentes, dice, si perseveramos firmes hasta el fin. Y ese es el deseo de Dios, que cada creyente persevere hasta el fin. Dice hasta el fin, hasta el fin de la confianza, y nos gloriamos en la esperanza. Ahora bien, entramos en la historia desde el versículo 7, que nos habla acerca del problema que tuvieron, por qué se enojó Dios con su pueblo. Y bueno, ya lo dijimos el primer día, viendo el texto más cercano, que Dios se enojó mucho con su pueblo porque no tuvieron fe. Y la fe nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a que el Señor se enoje con nosotros. Es una historia un poquito larga, así que vamos a leer un versículo cada uno. Yo le leo el versículo 7 y ustedes me leen el versículo 8. Y yo le leo el 9 y ustedes me leen el 10. Y así nos vamos hasta que terminemos la historia. ¿Están preparados? Todas las espadas abiertas, la Biblia. Comienzo el versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy
su voz, verso 8, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, esta historia es la gota que rebasó el vaso. La paciencia del Señor hasta ahí llegó. Y el Espíritu Santo presenta a la iglesia lo que sucedió en aquellos días para que no suceda en el día de hoy. Bueno, hay dos porciones claves en el Antiguo Testamento. Una de ellas es Números capítulo 14 y también menciona el Salmo 95, donde habla de la provocación en el desierto, y el famoso versículo que sale ahí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La mayoría de nosotros conocemos la historia que el Espíritu Santo nos trae para que reflexionemos, para que conozcamos más a nuestro Señor, su justicia, su santidad, su amor, su paciencia. Y bueno, ya la mayoría conoce la historia. El pueblo sale de Egipto y el Señor muestra todo su poder. Mueren los primogénitos en Egipto. El pueblo sale libre con Moisés. Faraón persigue al pueblo de Dios. Y entonces viene Faraón y quiere matarlos. Dios abre la mar y el pueblo, los miles y miles, pasan en seco por el mar, y cuando sus enemigos están en el medio persiguiéndolo, sus carros se enredaron y el mar se cerró y nunca más vieron a sus enemigos. Y Faraón murió y su ejército pereció. Dios lo sacó en mano fuerte. Después el pueblo comenzó a murmurar y el pueblo comenzó a quejarse de Dios.
que nos vamos a morir de sed en este desierto. Ojalá que nos hubiéramos quedado. Y entonces venía Dios y le daba agua de la roca. Dice el libro de Corintios que ellos bebían de la roca que les seguía y la roca era Cristo, que estaba en medio de ese pueblo. Pero el pueblo estaba insatisfecho. Pasó una, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, cinco, seis. La paciencia de Dios es grande. Pero llegó el momento que tenían que entrar a la tierra prometida y Dios había jurado a sus padres que Él iba a entrar al pueblo en la tierra prometida. Y ese día eligieron 12 príncipes de Israel y esos príncipes los mandaron como espías para mirar la tierra que Dios les iba a dar ciertamente. Regresaron los espías con unos tremendos racimos de uva. Decía que tenían que traer el racimo así en un palo, se entregó. Y dijeron, verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra fabulosa, de granados, de higueras, de vides. Pero, dijeron, ahí están los hijos de Anac. Son como gigantes. Nosotros parecemos langostitos delante de esos hombres guerreros. Y tuvieron miedo. Y no creyeron que Dios, que los sacó de Egipto, que les abrió el mar, que les sustentaba con maná todos los días, que le daba agua de la roca en el desierto, no creyeron que Dios podía hacerlo. Hubieron dos que dijeron no. Uno de ellos era Caleb. ¿Y quién era el otro? Oseas. O sea, Josué. ¿Qué es Oseas? Y entonces Josué dice, bueno, nosotros entraremos en esta tierra y sabemos que Dios estará con nosotros, Dios no está con ellos y ciertamente Dios está en contra de ellos y nosotros entraremos. Y Caleb dice, vamos, con su fe en la promesa de Dios, y dijo, los comeremos como pan. Dios nos va a centrar en la tierra prometida. Y entonces el pueblo se puso furioso y quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Y entonces apareció la gloria de Dios en el campamento. Y vamos a revisar un poquito algunas cosas que dice el capítulo 14 que sucedieron en ese momento. El pueblo dice, bueno, elijamos un líder para que nos regrese a la esclavitud a Egipto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? El problema es que no le creyeron a Dios. Bueno, hay muchos pecados. ¿Quién sabe aquí cuál es el pecado que no tiene perdón? ¿Alguien me lo puede decir? Rechazar. Alguien dice pecar contra el Espíritu Santo. Sí, la blasfemia con el Espíritu Santo era un pecado que ya no puede existir hoy en día, porque hoy en día para eso tiene que estar el Señor con su cuerpo acá y echar demonios por el Espíritu, y decimos que Él lo hizo, decir la blasfemia que lo hace por el Espíritu Santo, pero ese pecado ya no existe, porque Cristo debía estar aquí en la tierra porque eso es ese pecado. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? Ahí lo dijeron por ahí. La incredulidad. Miren, el Señor Jesucristo conoce todo acerca de nosotros. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos hacer que el Señor se maraville de nosotros? Bueno, todos conocemos la historia de el centurión romano. Dice que el centurión
su siervo estaba paralítico y estaba en gran manera con dolores y estaba muriéndose. Entonces el centurión fue a la persona más correcta que tenemos que ir cuando tenemos problemas. Fue donde el Señor. Y le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y entonces el Señor Jesús le dice, bien, vamos a tu casa y lo sanaré. Y le dice el centurión, Señor, mira, yo soy de autoridad, como tú. Yo tengo mis soldados, y le dice a este ven y viene, y a este va y va, obedece mis órdenes. Y a mi siervo le dice, haz esto y lo hace. Señor le dice, yo no soy digno que tú entres en mi casa. ¿Y sabes lo que le dijo él? Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Dice la Biblia que el Señor se maravilló y dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y de cierto os digo que vendrán del occidente y del oriente y se sentarán en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. No sé si aquí hay un amigo que no conoce a Cristo todavía. ¿Quieres tú maravillar al amo del universo, a tu creador? Pon tu fe en Él y en su palabra. Y todas las promesas de Dios serán tuyas. Es algo increíble. La mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada también. Una fe tremenda, Señor, hijo de David. Y ella se huyó y dice, Señor, y el Señor dice, ay mujer, dice, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. El pueblo de Israel estaba cometiendo un pecado imperdonable. Vamos a el libro de Números, capítulo 14, y vamos a hacer algunas observaciones. Después que sucedió este problema, y esto nos va a ayudar a conocer más al Señor. El versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué me hacen enojarme con ellos? Dice otra pregunta, ¿hasta cuándo no creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo mi pueblo no va a poner su completa fe en mi persona? ¿Hasta cuándo? Bueno, entonces le dijo, acto seguido le dice a Moisés, mira, yo voy a destruir a este pueblo. Voy a destruir a este pueblo y es demasiado lo que ha pasado. Y entonces Moisés comienza a interceder por el pueblo y comienza a decir, Señor, ¿qué dirán los egipcios? Bueno, él intercedió. Y en el versículo 18 dice, él le dice al Señor, Jehová, tardo para ira y grande misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la generación cuarta. Y entonces él intercede por el pueblo y le dice, Moisés, perdona ahora la
incredulidad de este pueblo. Fíjese lo que está pidiendo Dios. Que perdone la incredulidad. La incredulidad de este pueblo es la incredulidad del pueblo de Dios. No es la incredulidad de aquel que no quiere creer en Dios. No es la incredulidad de aquella persona que no cree en Jesucristo. Es la incredulidad del pueblo de Dios. Esto sucedió en el pueblo de Dios. Perdona la incredulidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, es tu pueblo. Y dice el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo jamás lo perdono. Leí mal, parece, ¿no? ¿Cómo dice? Fíjese lo que hizo el Señor. Estaba enojado, irritado con ese pueblo. Lo iba a destruir. Iba a poner a Moisés con sus familias como un pueblo más grande. Pero sin embargo dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado, lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios perdonó al pueblo. ¿Y cuál fue el perdón? Que no destruyó al pueblo. No los mató a todos por incrédulo como lo merecía. Dice, yo he perdonado a este pueblo por según tu dicho. Y en el versículo 21 dice, más tan cierto, aquí los castiga. Tan cierto, él castiga a su pueblo. Dice, tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. ¿Tú crees que el Señor no cuenta la rebelión de su pueblo? 10 veces me han tentado y no se han arrepentido. ¿No ahora que el Señor castigue a su pueblo? Me han tentado ya 10 veces. Dice, yo no, y dice, y no han oído mi voz. Qué desastre para el pueblo de Dios. Porque Él pone este ejemplo para el día de hoy. Porque Él quiere que su pueblo oiga su voz y confíe en Él y nos echemos completamente en manos de Él por su palabra tan poderosa que llena nuestra vida. Dice, este pueblo no ha oído mi voz. Y Él dice el versículo 23, ¿cuál fue el castigo? No verá la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de ellos que me han irritado, la verá. Pero a mi siervo Caleb, bueno, a Caleb y al otro siervo, ellos entraron en la ciudad. Bueno, este es el problema que nos presenta Moisés, o sea, nos presenta el escritor del libro de Hebreos, la incredulidad del pueblo de Dios. Un momentito que está sucediendo aquí algo. Ventana, atajo de accesibilidad. Evitar accesos directos. Talkback. Activado. Talkback. Estamos en receso unos minutitos. Voy a hacer.
Entrada de teclado en voz alta. Desactivado mientras TalkBack está activado. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos entonces que Dios había tomado este pueblo y lo ha castigado. Entonces Él pone delante de nosotros, como dice el 1 de Corintios capítulo 10, dice, estas cosas se escribieron para que ninguno de nosotros haya semejante. Vamos a tomar una tablita de repuesto. Estamos en el libro de Hebreos, ¿verdad? El libro de Hebreos. No, deja pegar ahí, no, porque... El libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí hay algo muy notable. Dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, creamos lo que Dios dice. Creamos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, la voz de la palabra de Dios. Vamos a detenernos un poquito acá y vamos a ver por qué el Espíritu Santo me dice a mí que no endurezca mi corazón. Bueno, porque el Espíritu Santo es el que envió el Señor. El Señor dice, yo me voy y no os dejaré huérfanos. Y voy a enviarles a alguien igual a mí para que esté con vosotros. El Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Y el Señor Jesucristo usa al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios como instrumento para llenarnos de la persona de Cristo. Nosotros como cristianos debemos de... Vamos a Gálatas 6. Gálatas 5:16. ¿Lo tienen? Dice, pues, andad en el Espíritu. Esta palabrita es muy interesante. Esta palabrita es la palabra paripateo y significa seguir. Uno de los primeros filósofos, Aristóteles, creó lo que se llama el Liceo. Y el Liceo era una escuela donde Aristóteles iba caminando así, y en vez de estar los discípulos sentados, todos andaban detrás de Aristóteles, y él les enseñaba las cosas, y lo seguían,
y Aristóteles tenía comunión con sus alumnos le preguntaban y él le enseñaba. Él fundó la escuela peripatética, donde los discípulos seguían al maestro. Esta palabra nos dice que el maestro aquí es el Espíritu. Y nosotros los creyentes tenemos que caminar así como camináramos detrás de Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios, Espíritu, y es lo mismo que Él, es el Paracleto, es el que nos guía y es el que nos revela las Escrituras. Entonces el cristiano debe hoy día, Jesucristo está en el cielo y debe seguir al Espíritu Santo. Debemos de entrar en la escuela peripatética de seguir. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿todos los creyentes tenemos una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia dice, en Tesalonicenses, dice, no apaguéis al Espíritu? Porque nosotros podemos apagar el Espíritu. En vez de seguir al Espíritu como seguimos a Cristo, apagamos el Espíritu. Y perdemos la oportunidad de ser fortalecidos por el Espíritu con poder. Perdemos la oportunidad de que el Espíritu tome la palabra de Jesucristo y nos la revele a lo profundo del corazón. Perdemos esa gran oportunidad. ¿No dice la Biblia, no entristezcáis a el Señor Dios Espíritu Santo? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es igual al Padre? ¿Acaso Él no es igual a Jesucristo? ¿Acaso no está Él con nosotros hoy día? ¿Acaso el Espíritu Santo no mora en tu corazón y en mi corazón? El Espíritu Santo toma la palabra de Dios para aplicarla a nosotros. Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Aquí ahorita también que vamos a fijarnos. Leo nuevamente en Gálatas 5:16, dice, lo voy a leer un poquito literal, digo pues, anden detrás de Dios Santo, andad en el Espíritu, en la escuela peripatética, y no satisfaceréis los deseos de la carne. Cuando nosotros seguimos al Espíritu Santo como siguiéramos a Jesucristo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Bueno, el versículo la lucha, y en el versículo 18 dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta palabrita, para los que han leído el libro de Gálatas, es una palabra familiar porque ya la conocen. La palabra guiados es la palabra paidagogos, que significa maestro, significa ayo. La Biblia dice en Gálatas antes que la ley era el ayo de nosotros, que nos llevaba a Cristo. Porque como nadie puede cumplir la ley nos dice que no somos pecadores, que no cumplimos ni siquiera por un segundo los mandamientos, que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, el espíritu y las fuerzas, que no amamos al prójimo como a sí mismo, y violamos los mandamientos de Dios. Entonces la ley era nuestro pedagogo,
Entonces nuestro profesor, el paidagogos, y él nos guiaba y nos decía, mira, si tú no vas a Cristo, te perderás eternamente en el infierno, porque tú eres un pecador, pero Cristo murió por tus pecados. Él ocupó tu lugar en la cruz para perdonarte. Pero hoy en día, para los creyentes, ya nuestro pedagogo no es la ley. La ley no tiene poder. La ley es como un capitán, pero que no tiene poder. La ley no nos puede hacer acercarnos a Dios. La ley nos dice que somos pecadores. Es como un letrero que dice que está ahí. Por ejemplo, aquí hay muchos letreros. Dice, por ejemplo, Ushuaia, dice el letrero, no sé cuántos kilómetros para allá. Y eso nada más. Pero el letrero no me va a llevar a Ushuaia. Si tú te subes arriba del letrero, te quedas ahí mismo. Porque la ley no puede hacer nada por nosotros. Entonces Dios nos cambió el pedagogos. Y el pedagogo ahora es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos revela la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a seguir el Espíritu. ¿Qué significa entonces esto? Significa que yo me dejo llenar por el Señor Dios Espíritu Santo. Y cuando Él me llena de la persona de Cristo. Y la palabra mora abundantemente en mi persona. Yo quisiera preguntarte, querido hermano, esta tarde, ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios es un visitante en tu vida eventual cuando tú tienes tiempo? ¿O la palabra mora en abundancia en tu corazón? Bueno, eso cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, dice que andamos cantando himnos, cánticos espirituales, y la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, porque el Espíritu Santo nos guía, nos da el poder, y el instrumento del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Nos revela la palabra, nos hace amar la palabra, y mientras amamos la palabra, mientras más tenemos la palabra, más somos llenos de Cristo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que la vida de Cristo que va siendo vaciada en nosotros por el Espíritu Santo. Y siempre nos lleva a las Escrituras y siempre nos llena de Cristo. La Biblia nos dice que nosotros debemos de seguir al Espíritu Santo. Tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. Si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo es Dios. Fíjese que el Espíritu Santo dice, cuando dice que el Espíritu Santo dice, Él escribió eso. El Espíritu Santo puso eso en las Escrituras. Si oyereis hoy su voz. Y ahora eso es con respecto a ese pueblo incrédulo. Ese pueblo que no creía en el Señor. Entonces el Espíritu Santo le decía a ellos que oyeran la voz del Señor y que creyeran la voz del Señor. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Dice, en el día en que fueron tentados. Versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Dice, y vieron mis obras 40 años. Ese fue el castigo que tuvieron ellos.
Dios los perdonó, porque Moisés intercedió por ellos, pero ellos no se arrepintieron. Dios no los destruyó. Dios los cuidó con maná 40 años en el desierto y siempre le daba oportunidad. Y la misericordia de Jehová eran nuevas cada mañana, pero ellos fueron castigados por el Señor durante 40 años. Versículo 10 dice, a causa de, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, fíjate lo que dijo el Señor. Ojalá que a nadie le suene familiar esto que dijo el Señor. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Puede suceder eso en el pueblo de Dios? ¿Puede una persona desviarse del camino? ¿Puede una persona enfriarse y que su fe se extinga? Claro que sí. Y es una advertencia. Versículo 11 dice, por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad bien, dice, mirad hermanos. ¿Por qué dice mirad hermanos? Y aquí hay una voz del Espíritu Santo para ti, para mí, que incluye al escritor del libro de Hebreos, incluye a los predicadores, a los ancianos y a todo el pueblo de Dios, una advertencia. En esto no hay gente con experiencia. En el momento que dejamos de depender del Espíritu Santo, en el momento que dejamos de depender de la palabra del Señor, se enfría nuestra alma. Y entonces dice, mirad bien, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, pero ¿puedo yo hacer que Dios se disguste? Bueno, dímelo tú. Versículo 13 dice antes, y aquí tenemos el valor de la palabra de Dios en la comunión entre los hermanos. Fíjese, en vez de tener un corazón malo de incredulidad, dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Hoy día nosotros nos juntamos todos los días, pero nos podemos mandar un WhatsApp todos los días, ¿verdad? Nos podemos dar una llamada por teléfono todos los días. ¿Qué es lo que hablas todos los días con tus hermanos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y comenzamos a hablar de una cosa y de otra cosa. Y nos exhortamos cada día para que no nos enfriemos. Yo conocí a un hermano que decía, mira, yo voy a visitar a un hermano, estoy 15 minutos. Y si no me habla nada de Dios, ni de la palabra de Dios, yo ni si no voy a hablarle. Y si no me hace caso, le digo, hermanito, nos vemos otro día. Que el Señor me lo bendiga. ¿Cómo evitamos endurecernos? Que nos exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cómo se dice? Hoy. Bueno, esto sucedió hace más o menos como 3.500 años atrás. Pasaron como 1000 años más y el rey David vuelve y escribe, dice en el Salmo 95, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. 1000 años después el autor de Hebreos escribe lo mismo, que la palabra de Dios no cambia, que la misma palabra que Dios habló al pueblo de Israel hace 3.500 atrás, es la misma palabra que nos habla a nosotros, porque nuestro corazón es el mismo corazón que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios nos dice, cuidémonos, hermanos.
Consideremos la palabra, exhortémonos, escuchemos la palabra y no endurezcamos nuestros corazones. Dice, ¿para qué? ¿Por qué razón? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. El pecado nos da promesas falsas. El pecado nos promete felicidad. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia hace falta de fe. La obediencia en la Biblia es sinónimo de fe. El capítulo 11 de Hebreo, donde salen todos los héroes de la fe, ¿sabe lo que dice? Que todos los grandes hombres de Dios obedecieron, fueron tiernos, escucharon la palabra y hicieron lo que Dios dijo por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc obedeció y caminó por Dios. 300 años caminó con Dios por fe, sin ver a Dios, creyendo en Él. Y todos los hombres de la fe, por la fe Moisés, por la fe Noé. Dios se le apareció un día a Noé y le habló, así como nos habla a nosotros hoy día por su palabra. Le digo, mira Noé, viene un diluvio. Y Noé le dice, ¿pero qué es diluvio? Entonces el Señor tiene que haberle pecado porque nunca había ni siquiera llovido. Le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Y entonces Moisés le creyó a Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos queridos, que Moisés llega al Señor y le dice, Moisés, aquí estamos. Y le dice, Moisés, viene el diluvio, súbete al arca. Y Moisés le dice, pero Señor, yo he estado 120 años como pregonero de justicia. Pero el Señor le dice, ¿pero hiciste el arca? Bueno, claro, él dijo, sí la hice. Si Noé no hubiera obedecido, ninguno de nosotros estaría aquí hoy día. La palabra de Dios es para obedecerla y para que no caigamos en el engaño del pecado. Versículo 14 dice, porque somos hechura, somos hechos participantes de Cristo, ojo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra fe, nuestra confianza en el principio. Yo me convertí hace más o menos, creo que son como 50 años atrás, y hoy día, después de 54 años, creo lo mismo que creí el primer día que me convertí. Lo mismo, que Cristo murió por mis pecados, que mis pecados no existen para Dios, que Jesucristo destruyó mis pecados en la cruz, y por su palabra me dijo que yo tenía vida eterna, y yo le pedí perdón a Cristo, y Cristo me perdonó, y me arrepentí, y lo mismo que yo creí 54 años atrás, lo creo hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo nos hace perseverar y caminar en su camino y estar firmes delante de Él. Versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 4 veces Dios nos presenta lo mismo. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Si oyereis hoy su voz. En los versículos 16 a 17 nos hace ver por qué Dios está disgustado. Versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? Dice, 40 años. No fue con los que pecaron,
cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¡Qué tragedia no creer a la palabra de Dios! ¡Qué disgusto! ¡Qué desilusión para Dios! Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, versículo 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. La desobediencia es sinónimo de incredulidad. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Quiero llegar rápidamente a nuestro versículo 14 para cerrar el círculo de la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos versículos antes de terminar. Y vamos al capítulo 4. Y aquí tenemos el consejo en el primer versículo para nosotros hoy. Temamos, pues. ¿Qué significa tener temor de Dios? Tener el temor de Dios significa que en todo momento nosotros estamos conscientes que Dios está delante de nosotros. Como dijo el profeta, dice, en cuya presencia estoy. Como dice hoy, al Señor he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra no seré confundido. La palabra del Señor nos hace estar consciente que el Señor está siempre ahí. Y el que teme al Señor es el que está consciente. ¿Cuánto nosotros pecamos cuando pasa una mujer mal vestida, con vestiduras atractivas? Aquí no está el Señor, ¿no? Entonces vamos mirando, vamos escuchando, vamos tocando, vamos haciendo cosas. El temor de Dios es estar conscientes de la presencia del Señor. Y si escuchamos la palabra del Señor, estamos siempre conscientes del Señor y estamos en su presencia. Y estamos en comunión con Él. Y bueno, temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, sí, David Roa, atentamente lo estoy diciendo, y sí se lo estoy diciendo a todos ustedes, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le anunció las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio, que Dios lo sacaba de la esclavitud de Egipto, que Dios lo liberaba, que Dios lo salvaba y que Dios lo iba a llevar a una tierra prometida. El mismo Evangelio que escuchamos nosotros, que Cristo nos salva, nos libera y nos lleva eternamente a la gloria. Bueno, dice que este Evangelio, estas buenas nuevas, fueron anunciadas, dice, a todos la buena nueva, como a nosotros, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Como dice Sergio, hasta aquí. Lo dejamos aquí. Es una amonestación para nosotros. Lo que sucede cuando dejamos la palabra de Dios, cuando la fe se extingue, cuando perdemos el rumbo.
Y esto lo escribe para que nosotros no nos alejemos del Señor. Bueno, y vamos a cerrar el círculo y vamos a adelantarnos para terminar la palabra de Dios en el libro de Hebreos y vamos a pasar al versículo 11. Y el versículo 11 ya lo leímos la primera vez que comenzamos. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Aquí hay algo muy rico. El creyente descansa completamente en las promesas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, que es la palabra, dice, venid a mí. Tú viniste a la conferencia con estrés, con cansancio espiritual, con tremendos problemas. Yo quiero preguntarte con mucho cariño esta noche, ¿dónde vas tú cuando tú estás acongojado, triste? ¿Te alejas del Señor? ¿Vas al psicólogo, al psiquiatra? Yo no tengo nada contra los psiquiatras ni con los psicólogos. Pero ¿a quién busco en primer lugar? ¿Quién es el que me dice, venid a mí todos los que estáis cansados y están descargados, que yo os haré descansar? La promesa es que nos tiremos completamente en las promesas de Dios. Que procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por favor, todos van a repetir conmigo el versículo 12, a la 1, a las 2, a las 3. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta la coyuntura. Así. Gracias, hermanos, por entregarme ese versículo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Bueno, hermanos, estamos agradecidos al Señor porque seguramente nuestros hermanos de acá de Río Gallego estuvieron todo el año preparando estas conferencias para que nosotros podamos de diferentes lugares donde venimos, hermanos de Ushuaia, Río Grande, de Punta Arenas, poder estar y gozarnos con la palabra. Ese es lo que nos ha movido a cada uno de nosotros los que estamos en este lugar, que es el Señor, su palabra. Y ojalá nosotros podamos ahora llevarnos a nuestras asambleas lo que hemos aprendido durante estos días acá y poder transmitirlo a nuestros hermanos que no pudieron venir. Esa es la intención y sobre todo que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Eso es lo esencial para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar para terminar la reunión de esta noche. Luego, como es de costumbre, nos vamos a dirigir allí al lugar donde será servida la cena, allí en Prefectura Naval 265. Entonces, oremos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias porque nos hemos gozado en esta tarde en tu palabra
Gracias porque es ella la lumbrera que alumbra nuestro andar, nuestro caminar, nuestro camino. Y estamos agradecidos porque tu palabra está a disposición nuestra. Tu palabra está allí para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos, para darnos alivio en momentos de dificultades. Ahora queremos darte las gracias también pues por la reunión que hemos gozado en esta hora y te damos las gracias por todo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un anuncio, los hermanos de la iglesia acá en Río Gallego quieren que todos pasemos acá al frente para tomarnos una foto. Así que, hermanos, le invitamos para que todos pasemos acá al frente y podamos tomarnos una foto de todos los que asistieron a las conferencias. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, Ani, a sacar el púlpito. Bajar el púlpito. Yo no sé si desconectar esto. Ya fue, lo desconectamos. Bueno, gente, esto fue todo.